la sesión. Muchísimas gracias a ustedes. El día de hoy nuestras compañeras van a platicarnos acerca de un tema muy interesante. Adelante, por favor. Bueno, nosotros vamos a exponer acerca de la paridad de las tasas de interés y lo vamos a hacer mi compañero Giovanni Morales y su servidora Mónica López. ¿Qué tal? Buenos días, clase. Antes de continuar con la definición de paridad de los tipos de interés, hay que tener en cuenta para tener un mejor entendimiento que la palabra paridad es sinónimo de equidad. Y ya cuando manejamos la palabra interés, quiere decir que es el pago por el uso de algún producto o servicio. Y bueno, la paridad de los tipos de intereses es la teoría económica que establece que el diferencial, o sea, la diferencia de tipos de interés entre países es igual a diferencia que existe entre estos dos cambios actuales y futuros. ¿Me apoyas con la siguiente, China, por favor? La paridad de los tipos de interés analíticamente. Bueno, aquí esta fórmula nos dice que la diferencia de los dos tipos de interés, como ya se los comenté, es igual a la diferencia de los dos del cambio. Por lo que la fórmula para calcular el precio futuro del tipo de cambio será la siguiente. Aquí vemos que es igual sería la fórmula que daría 1 más el tipo de interés doméstico, que en este caso puede decirse que es la moneda, no sé, del país, entre 1 más el tipo de interés extranjero, que en este caso ya sería la moneda del extranjero, y la diferencia que salga es la del precio futuro. ¿Me apoyas con la siguiente, China, por favor? Ya para tenerlo un poco más claro, en la fórmula de abajo se ve mejor expresada. Nos dice que los tipos de intereses será igual a la diferencia entre los dos tipos de cambio. Y aquí ya les pone el ejemplo más claro, que la fórmula sería el futuro entre el spot, que es el pago inmediato. Y quedaría, pues como se los comenté hace rato, que es el tipo de interés de Estados Unidos, como ejemplo, el 1 más la moneda de Estados Unidos y entre 1 más la moneda de interés de la eurozona. Y bueno, en este concepto, o en esa teoría, existen en el mundo financiero dos formas en las que aparece la teoría de la paridad, que la primera es la paridad de tipos de interés descubierta, que esta establece que el tipo de cambio futuro debería incorporar la diferencia entre los tipos de intereses de los dos países. Si no ocurriese esto, existiría una posibilidad de arbitraje. Aquí el inversor no tendría la oportunidad de obtener un beneficio endeudándose en una moneda e invirtiendo en otra. Aquí pues lo que da a entender es que el beneficio no sería el beneficio tanto futuro porque no sería como una inversión prometedora. Sin embargo, en paridad de tipo de interés descubierta, establece que la diferencia de los tipos de interés es igual al cambio futuro esperando el tipo de cambio. Es decir, si la diferencia de tipo de interés es el 2%, la moneda con mayor tipo de interés se debería devaluar un 2% en el futuro. No sé si tengan alguna duda antes de proseguir con el siguiente punto que va a exponer mi compañera. No, yo todo bien. Va. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Chino. Paridad de poder de compra. Parte de la premisa de que la capacidad de compra de la moneda de un país debe ser la misma en el interior que en el país exterior. La paridad de poder de compra es lo mismo que paridad del poder adquisitivo. Establece que los niveles de precios se igualan entre países si han sido convertidos a una moneda común o, dicho entre otros términos, que el tipo de cambio entre las monedas de dos países es igual a la relación entre los niveles de precios de esos países. Esta es la ecuación que, como bien ya lo había explicado mi compañero Gio, en esta cuestión la fórmula se utiliza cuando la inflación es mayor.
es decir, que tiene más de 2 cifras. La siguiente es una fórmula que se utiliza cuando la inflación es baja, que ya no es de 2 cifras, sino de una. El poder adquisitivo de la moneda de un país en el exterior viene determinando por el nivel de precios que exista en el exterior y por el tipo de cambio. De ahí que según la teoría de la paridad de poder de compra, cuando se produzcan variaciones en los niveles de precios, ya sea en el interior o en el exterior del país, el tipo de cambio se modificará y de esta forma mantendrá la igualdad de poder de compra de la moneda nacional dentro y fuera de las fronteras nacionales. Esto quiere decir que debe equivaler lo mismo el precio en cuanto a euros que a dólares en un tipo de cambio o en otro país. Los principios básicos de la teoría de la paridad del poder adquisitivo ya figuraban en los escritos de los economistas británicos del siglo XIX, en particular en David Ricardo, aunque fue a principios del siglo XX, con el trabajo del economista sueco Gustav Cassel, cuando Ay, se me movió. Cuando la paridad del poder pasó a convertirse en elemento central de la teoría explicativa del comportamiento de los tipos de cambio, en especial en el de largo plazo. El miembro de la izquierda de la ecuación es el precio en euros de una cesta de productos en un país de la Universidad Europea de Madrid, mientras que el término de la derecha es el precio en dólares de la cesta de referencia, al ser comprada en Estados Unidos, dividido por el precio en dólares de €1. Si la paridad del poder adquisitivo se cumple, estos dos precios han de ser los mismos. En definitiva, se afirma que los niveles de precios de todos los países son iguales cuando se expresan en términos de una misma moneda o, lo que es lo mismo, el poder adquisitivo interno y externo de cada moneda es siempre el mismo. La ley del precio único en los mercados competitivos, en ausencia de costos de transporte y barreras al comercio, los productos idénticos deben tener el mismo precio en diferentes países en términos de una determinada moneda. La paridad del poder adquisitivo absoluta son las canastas idénticas de bienes en diferentes países que deben tener el mismo precio en términos de la misma moneda. Y la paridad del poder adquisitivo relativa es el tipo de cambio que debe ajustarse a la diferencia entre las tasas de inflación en los países. La paridad del poder adquisitivo relativo representa el enfoque monetario porque las tasas de inflación dependen básicamente de los factores monetarios. Hay mucha información, se escribió mucho porque honestamente pues es un tema que desconocemos y lo puse de esa manera para que sea un poco más explícito. Y de todas maneras vamos a presentar aquí un video para que quede un poquito más claro. Sabes que no se escucha. Tienes que dejar de compartir, volver a compartir y antes de darle a aceptar, del lado izquierdo, abajito, vas a tener una casilla que dice compartir sonido de la computadora. Le tienes que dar check para que se le ponga la palomita y ahora sí ya le das a aceptar. Ok. ¿Sí se escucha? A ver, ponle play. Ahí no se escucha todavía nada.
¿Sí le diste check a la palomita? A ver, ¿me salgo? Ajá, deja de compartir. Ok, ahora pone compartir. Ujú. Y abajito, ahí tienes dos opciones. Te dice compartir sonido y Ah, ya. el video. Dale clic en compartir sonido. Ahora sí. Se tiene lo que se denominan portafolios de inversión. Estos son los tipos de cambio que se tratan como precios en activos financieros. Esto quiere decir que construyen portafolios donde se llevan bonos, acciones e instrumentos de mercado de dinero para obtener mayor rendimiento, obtener menos riesgo y satisfacer necesidades individuales. La información de los portafolios es muy amplia y las motivaciones son complejas. Por eso se creó la paridad de las tasas de interés, para lo cual es necesario lo siguiente. En primer lugar, un régimen cambiario de libre flotación. Después, un mercado de dinero líquido y eficiente. También una cuenta de capital abierta y por último una moneda que se cotice en el mercado futuro. Todo esto para buscar el mayor rendimiento. La paridad de las tasas de interés se limita a los activos libres de riesgos, que vienen siendo los CETES, depósitos en bancos asegurados, instrumentos de deuda pública a corto plazo, etc. En este caso, el riesgo es igual a la cantidad de rendimiento y la liquidez es la facilidad con la que se vende un precio. La compra de un activo financiero es un ahorro porque transfiere el poder adquisitivo del presente al futuro. Para que los rendimientos de los activos sean comparables, deben estar expresados en la misma moneda, que es la moneda del país inversionista. Un inversionista puede tomar como referencia la expectativa del cambio futuro para cubrir el riesgo. Ahora vamos a ver un ejemplo de rendimiento. Se planea invertir $1.000.000 en México. Primeramente se investiga si el rendimiento será el mejor para el inversionista. Entonces tenemos que ese subíndice 0, que viene siendo el tipo de cambio spot, es igual a 11.25 pesos por dólar. F subíndice 0 es el tipo de cambio futuro que vence en diciembre, es igual a 11.60 pesos por dólar. Y R subíndice M, que es el rendimiento nominal en tasas CETES a 182 días, que es igual o equivalente a medio año, y además es igual a 8.6%. Primeramente se comprarán los pesos. Para eso se multiplica el $1.000.000 por 11.25, que viene siendo el tipo de cambio spot. Así obtendremos 11.250.000 pesotes. Para el segundo paso será necesario utilizar la fórmula que aparece a continuación. Entonces se invertirá en CETES porque no pierden valor. Por lo tanto, se divide entre 2, dado que los CETES están en semestre y el año tiene 2 semestres. Entonces tenemos que 11.250.000 por 1 más 0.086, que es el equivalente del porcentaje del rendimiento nominal en tasa CETES, entre 2, que es el semestre. 2 semestres por año. Tercer lugar, se vuelven a convertir a dólares con el valor futuro al final del plazo. Y por ende además se saca el porcentaje de diferencia con el millón invertido al principio para saber los rendimientos. Entonces tenemos un total de 11.733.750 entre el tipo de cambio futuro, 11.60. Y eso nos da igual a 1.011.530.17 dólares. Su porcentaje de rendimiento se obtiene pues de la diferencia de este valor, es decir, la resta, y el otro convertido a porcentaje, es decir, 1.011.530.17 menos 1.000.000. Esta diferencia equivale al 1.15%. Este dato es semestral por el tiempo de los CETES. Anualmente sería de 2.3% porque se multiplica por 2. Sin embargo, si este valor es menor al rendimiento de Estados Unidos, que en aquel lugar son los T-bills, no sería bueno invertir.
Ahora bien, calcularemos el rendimiento en pesos para dólares. Se tiene un rendimiento de 3.5 en T-bills y se utilizarán los datos del problema anterior. Primeramente se invierte 1 millón de pesos en dólares. Para eso vamos a dividir, en lugar de multiplicar, 1 millón entre 11.25, que nos dará 88.888.89 dólares. En segundo paso, estos serán invertidos en los T-bills a 6 meses, utilizando nuevamente la fórmula anterior y dándonos un resultado de 90.444.45 dólares. Al siguiente paso, al igual, se pasa todo a pesos a final del plazo. Es decir, se va a multiplicar por el valor futuro, dándonos como resultado 1.049.155.57 pesos. De la misma manera se saca el porcentaje del rendimiento como en el primer problema, y tenemos que es igual a 4.91% y anualmente, obviamente por ser el doble, 9.82%. Este rendimiento es mayor al de 8.6% de la tasa de CETES. Por lo tanto, conviene más invertir en Estados Unidos que en México en la inversión de dólares. Ahora pasaremos a la paridad de las tasas de interés. Las condiciones de paridad son un conjunto de relaciones que vinculan las tasas de interés, el tipo de cambio, las tasas de inflación y los costos de la mano de obra. Según la paridad de las tasas de interés, los mercados de divisas y de dinero están en equilibrio si la diferencia entre las tasas de interés en dos monedas cualesquiera compensa exactamente la prima a futuros de la moneda más fuerte. Por tanto, la prima a futuro de una moneda es la tasa de crecimiento del valor de esta moneda con respecto a la otra. Vamos a citar un ejemplo en una prima de dólar a futuros. Tenemos principalmente que el S subíndice 0 es el tipo de cambio spot que ya se había marcado con anterioridad, al igual que el tipo de cambio futuro que viene siendo la F subíndice 0. Aquí tenemos la fórmula de la paridad de las tasas de interés. Sin embargo, para obtener mejores resultados, calculamos la razón entre 1 más el rendimiento en cada moneda, quedando la fórmula de la siguiente manera. Esta ecuación significa que el rendimiento en pesos de las inversiones en dólares es exactamente igual al rendimiento en pesos de las inversiones. La moneda más débil debe subir su tasa de interés para que la moneda más fuerte se aprecie. Si esto se cumple, el inversionista le da igual dónde invertir. En nuestro caso, el rendimiento en pesos de los depósitos en dólares es igual al rendimiento en pesos de los depósitos en pesos, o sea, la siguiente fórmula. Por lo tanto, el rendimiento anual en México es compatible con la paridad de las tasas de interés. Ahora bien, debido a esta fórmula, en este ejemplo, mostramos que la escala semestral es de 4.92%, que viene siendo el equivalente a 9.38% anual. Si R subíndice M es mayor a 9.38, el rendimiento en pesos es más alto que el rendimiento en dólares convertidos a pesos. De lo contrario, si R subíndice M es menor a 9.38%, el rendimiento en pesos es menor que el dólar convertido a pesos. Esto incentiva para que el capital financiero salga del país, de México. Sin embargo, en la práctica siempre existen pequeñas desviaciones. Estas se deben a los costos de transacción, los cuales incluyen la diferencial cambiario entre el tipo de cambio de la compra y venta, las diferencias entre tasas de interés activa y pasiva y los costos de cobertura cambiarios. Los costos de transacción se sitúan aproximadamente entre el 0.25 y el 0.5% base anual. Dichos costos dependen del marco legal de los países involucrados y de la eficiencia y competitividad de los intermediarios financieros. Para aprovechar las disparidades en las tasas de interés, es necesario comprar la moneda donde es más barata y venderla donde es más cara. En la práctica significa que el arbitrajista pide prestado en una moneda con tasa de interés baja y la invierte en otra moneda con tasa de interés alta. La necesidad de cubrir el riesgo cambiario limita el arbitraje cubierto de intereses a monedas que se cotizan en los mercados futuros. Para que el mecanismo de arbitraje funcione correctamente y tenga la capacidad de restablecer el equilibrio entre los precios en los mercados financieros, tiene que cumplirse ciertos supuestos.
Primero tenemos cero costos de transacción, donde se hace abstracción de la diferencia entre el tipo de cambio a la compra y venta y por tanto se ignoran comisiones. Después, tenemos la posibilidad de pedir prestado e invertir a la misma tasa libre de riesgos. Esto significa que en cada moneda hay solamente una tasa de interés a cada plazo. También tenemos la ausencia de riesgo político y de crédito, y por último la ausencia de preferencias de los inversionistas por una moneda en particular. En el siguiente ejemplo tenemos un agente cambiario que un banco observa en la pantalla y obtiene los siguientes datos. Después del proceso se obtiene que la paridad de interés no se cumple, por lo tanto existe la oportunidad de arbitraje. El lado derecho es mayor que el izquierdo, lo que sugiere que el diferencial de las tasas de interés a favor de México es mayor que el requerido para compensar el rendimiento en dólares y la pérdida cambiaria del peso frente al dólar. Por tanto, conviene invertir en pesos. El tipo de cambio oscilará siempre de manera tal que se cumpla la paridad de las tasas de interés. En un momento dado, el tipo de cambio spot depende de la tasa de interés en moneda nacional, el tipo de cambio futuros y la tasa de interés en el extranjero. En este diagrama se muestra la paridad de las tasas de interés. Nos expresa que a mayor costo de transacción es más amplia la banda dentro de la cual las desvariaciones de la paridad de las tasas de interés no generan oportunidades de arbitraje. En el punto B, la prima del dólar a futuros es mayor que el diferencial de las tasas de interés. Por lo tanto, conviene pedir prestado en pesos e invertirlo en dólares. El arbitraje se trasladaría el punto B a la línea de la paridad tasas de interés, PTI. Como conclusión, se establece que una alteración de la paridad en las tasas de interés genera una oportunidad de arbitraje que consiste en pedir prestado en la moneda con baja tasa de interés e invertir en moneda con una tasa de interés más alta, cubriendo simultáneamente el riesgo cambiario en el mercado de futuros. Gracias por su atención, compañeros. ¿Alguien tiene alguna duda o algo que no ya quedó claro? Alguien tiene todas las dudas. ¿Sí checaron cuáles los puntos principales en los que deben fijarse al hacer este tipo de inversiones a futuro o no? Han dormido, Gio, no los despiertes. ¿Hay alguien con vida ahí? Ah, Dios mío. Levante la mano. Vamos a ver las reacciones. Levante la mano. Manita arriba. Así, manita arriba. ¿Quién entendió el tema? Profe, están dormidos. No todos. Ok. Ahora la carita de sorpresa a los que no entendimos el tema. Estoy pensando que los que no están reaccionando es porque están dormidos. Como Patti, como Ana Luz. Ahora levanta la mano quien no quiera levantar la mano. Ahora, ¿cómo se llama? Dedo gordo arriba si nos vamos a un receso. Receso. Profe, ¿y si yo tengo todos los dedos gordos? Pues pon toda la mano, chinguese. Bueno, siento que no entendimos nada. Pues vámonos a Por ver. eso mismo puse el video, que es súper explicativo, ¿eh? Sí, me quedó bien claro. A los 2 minutos ya he entendido todo. Vámonos a un pequeño receso para echarnos un café o algo. Adiós. Para que